Estos materiales, y muchos otros similares, salieron a la luz en mi familia después de la caída de la Unión Soviética. Lo que estás a punto de escuchar ha estado oculto durante décadas, hasta ahora. Esta es la historia de una expedición soviética clasificada a la Antártida, que tuvo lugar en 1936 y 1938, donde hicieron descubrimientos tan increíbles que desafían la creencia. En 1936, el gobierno soviético lanzó una misión altamente clasificada al continente más remoto y desolado de la Tierra, la Antártida. Oficialmente, la expedición se presentó como un estudio científico de rutina para investigar el hielo y la geología. Sin embargo, el verdadero propósito era mucho más secreto. Los balleneros soviéticos y los primeros exploradores habían reportado extrañas emisiones de calor, formaciones misteriosas y fenómenos inexplicables en las profundidades de la Wilderness Antártica. La Unión Soviética quería respuestas. Más de 50 hombres fueron reunidos para la misión. Dirigido por el coronel Alexander Ilion, un veterano explorador polar, el equipo incluía científicos, geólogos, ingenieros militares y criptógrafos. La expedición zarpó con un objetivo claro pero secreto: descubrir la fuente de estas extrañas anomalías enterradas en lo profundo del hielo. Después de semanas de brutal viaje a través de la vasta extensión helada, navegando por terrenos traicioneros y soportando temperaturas bajo cero, la expedición llegó a un glaciar remoto, donde habían surgido los extraños reportes. Lo que encontraron allí superó cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Una gran puerta redonda de titanio incrustada en el glaciar. La puerta era masiva, de aproximadamente 15 metros de diámetro, y no era lisa. Su superficie era áspera, desgastada y estaba cubierta de extrañas inscripciones, símbolos antiguos que nadie podía descifrar. La puerta no tenía ningún mango o mecanismo visible para abrirla, y era evidente para todos los presentes que no pertenecía a ninguna civilización conocida. Era como nada de lo que los hombres habían encontrado antes. Durante días, el equipo intentó todo lo que pudo para abrir la puerta. Se utilizaron sopletes, taladros e incluso potentes productos químicos, pero la puerta no se movía. Las inscripciones en su superficie parecían burlarse de sus esfuerzos, sin ofrecer ninguna pista sobre cómo se podría desbloquear la puerta. La frustración comenzó a instalarse. Los miembros de la expedición sabían que habían descubierto algo extraordinario, pero no podían superar la primera barrera. Finalmente, el coronel Ilion dio la orden de usar explosivos. La puerta tenía que abrirse por la fuerza. Se preparó una explosión controlada con cuidado, y el equipo se retiró a una distancia segura. Cuando los explosivos detonaron, el sonido fue ensordecedor, resonando a través del paisaje helado. Después de que el polvo y la nieve se asentaron, la puerta finalmente fue volada de sus bisagras. Detrás de la puerta, un túnel oscuro se extendía profundamente en el glaciar. El equipo, ahora, tanto ansiosos como emocionados, se armaron con linternas y equipo antes de entrar en el túnel. Las paredes del pasillo eran ásperas, como si hubieran sido talladas en el hielo hace mucho tiempo. Símbolos extraños, similares a los de la puerta, adornaban las paredes, brillando débilmente mientras los hombres pasaban. A medida que descendían más profundo en el glaciar, el aire a su alrededor se volvía más cálido, un extraño contraste con las condiciones heladas de afuera. Este calor antinatural solo intensificó la sensación de inquietud entre los miembros del equipo. Lo que habían descubierto no era natural. Después de lo que pareció ser horas descendiendo por el túnel helado, el equipo llegó a una enorme cámara subterránea, y allí, en el centro de la caverna, había algo verdaderamente asombroso. Una pirámide que se elevaba 36 metros en el aire, parcialmente cubierta de hielo. La superficie de la pirámide era oscura y metálica, áspera al tacto, y estaba cubierta de más de los extraños símbolos que habían visto a lo largo del túnel. A pesar de haber estado enterrada bajo el hielo durante posiblemente miles de años, la pirámide parecía estar en perfectas condiciones, como si hubiera sido construida recientemente. La magnitud de la estructura era asombrosa. Era una hazaña de ingeniería muy por encima de cualquier cosa conocida por la civilización humana. Los hombres estaban en estado de shock. ¿Cómo podría existir una estructura así aquí, en el lugar más inhóspito de la Tierra? ¿Quién lo había construido? Después de explorar cuidadosamente el exterior, el equipo encontró una entrada que conducía a la pirámide. Dentro descubrieron un laberinto de cámaras y pasillos.
Las cámaras estaban llenas de objetos extraños, artefactos que desafiaban la explicación. Algunos parecían ser tecnología avanzada, con engranajes y mecanismos intrincados, diferentes a cualquier cosa que los científicos hubieran visto antes. Otros eran de naturaleza ceremonial, estatuas y tallas que representaban seres y símbolos que no podían reconocer. Pero el descubrimiento más perturbador se encontraba en una de las cámaras más internas. Allí, sobre una losa de piedra elevada, había un esqueleto que no pertenecía a ninguna criatura conocida de la Tierra. El esqueleto era enorme, casi de 2 metros de altura, con extremidades alargadas y un cráneo sobredimensionado. Las cavidades oculares eran enormes, mucho más grandes que las de un humano, y sus dedos eran largos y con membranas. Era evidente para todos que este no era un esqueleto humano, ni pertenecía a ninguna especie conocida en la Tierra. Los científicos estaban en estado de shock. Acababan de descubrir pruebas de vida extraterrestre. Las implicaciones de este descubrimiento eran asombrosas. ¿Podría esta pirámide haber sido construida por una antigua raza alienígena que alguna vez visitó la Tierra? ¿Había sido este ser su líder, su deidad o algo más? El equipo documentó todo: fotografías, bocetos y muestras. Sabían que este descubrimiento lo cambiaría todo, pero también eran conscientes de que debía manejarse con cuidado. El gobierno soviético querría saberlo de inmediato. 2 años después, en 1938, Stalin autorizó una segunda expedición. Esta vez, la misión era más grande, mejor equipada y tenía un objetivo claro: explorar completamente la pirámide, catalogar los artefactos y descubrir cualquier tecnología o conocimiento que pudiera usarse para avanzar el poder soviético. Stalin estaba particularmente interesado en las posibles aplicaciones militares de lo que se había encontrado. Más de 50 hombres regresaron al sitio, incluidos científicos de élite, ingenieros y expertos militares. Al llegar, volvieron a entrar en la pirámide y reanudaron su exploración. Las cámaras parecían extenderse sin fin, llenas de más artefactos y dispositivos extraños, pero el descubrimiento más asombroso no vino de dentro de la pirámide, sino de afuera, escondido bajo la nieve y el hielo. No muy lejos de la pirámide, enterrado profundamente bajo el glaciar, el equipo descubrió un enorme objeto en forma de disco. Estaba parcialmente expuesto, como si el hielo se hubiera movido, justo lo suficiente para revelarlo. El objeto tenía aproximadamente 30 metros de diámetro, y su superficie era metálica y rugosa, similar a la puerta de titanio. El equipo se dio cuenta de que este no era un objeto ordinario, era un objeto volador no identificado, o ovni. La nave probablemente se había estrellado aquí hace siglos o incluso milenios, y estaba gravemente dañada, pero su forma y diseño eran inconfundibles. Esta era tecnología alienígena. Cerca, el equipo hizo otro descubrimiento: una estructura resistente al agua, casi como un hangar diseñado para albergar el ovni. La estructura estaba construida con el mismo material misterioso que la pirámide y la puerta, y estaba perfectamente conservada. Quedó claro que este glaciar había sido alguna vez una base de operaciones para una civilización extraterrestre avanzada. Dentro del ovni, el equipo encontró más artefactos, paneles de control cubiertos de símbolos brillantes, dispositivos extraños que funcionaban con principios muy por encima de la comprensión humana, y lo que parecía ser un sistema de propulsión, nada parecido a lo que habían visto antes. Pero el descubrimiento más misterioso yacía en el corazón de la nave. Allí, flotando en una estructura vaporosa y brillante, había algo que desafiaba la explicación. Latía con energía, como si estuviera vivo. Algunos creían que era una fuente de energía, mientras que otros pensaban que podría ser una inteligencia artificial o incluso una forma de vida alienígena. Después de regresar a la Unión Soviética, todos los hallazgos de ambas expediciones fueron clasificados de inmediato al más alto nivel. El gobierno soviético entendió la magnitud de lo que habían descubierto y temían lo que sucedería si el mundo se enteraba de ello. El esqueleto alienígena, la pirámide, el ovni y todos los artefactos estaban ocultos en instalaciones de investigación secretas, y los hombres involucrados estaban obligados a guardar silencio. Con el tiempo, la historia de las expediciones soviéticas se desvaneció en la oscuridad, enterrados en archivos clasificados, pero después de la caída de la Unión Soviética, algunos de estos documentos y materiales se filtraron a manos privadas. Mi familia es una de ellas.
Ahora, por primera vez, se están revelando estos increíbles descubrimientos. La verdad sobre lo que la Unión Soviética encontró en la Antártida sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Descubrieron evidencia de vida extraterrestre, tecnología avanzada y un misterio que ha estado enterrado bajo el hielo. Durante milenios,